protege desde el más allá. Y acá en Valparaíso, el nombre de ese justiciero es Émile Dubois. Más de 400 vidas perdidas en las gélidas aguas del Pacífico. El Itata pierde rumbo en la peor tragedia náutica ocurrida en nuestro país. Era una micro de campo, echaban de todo. Familias completas que viajaban, buscaban un futuro en el norte. Se hundió en 3 minutos. El hundimiento del vapor Itata, el Titanic chileno. A lo largo de 30 kilómetros fueron apareciendo náufragos, cadáveres y restos del naufragio. Mi abuelo le tocó acarrear cadáveres al pueblo. Corría el año 1922. Era presidente Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. Y en este puerto, el puerto de Coquimbo, se vivía la febril actividad de los últimos años de esplendor del salitre. Todos los días, decenas de familias se subían en barcos, en vapores, yendo hacia las oficinas salitreras en búsqueda de un mejor destino para los suyos. El 22 de agosto de ese mismo año, de 1922, atraca acá, en este puerto, el vapor Itata, un barco de 50 años de actividad, antiguo, que había participado en la Guerra del Pacífico, transportando tropas y pertrechos por toda la costa de Chile, que había traficado armas desde Estados Unidos durante la Revolución de 1891. Testigos de la época dicen que fue cargado en demasía, con toneladas de fardos de pasto, pertrechos, 500 corderos, 300 piezas de vacuno en la cubierta. Y por sobre todo, muchas familias de clase baja en segunda clase, encerradas bajo cubierta. Un poco más al norte, en Punta de Choros, sobreviene lo impensable. En medio de un temporal, el Itata pierde rumbo, se rompe el timón y desata la tragedia. Se hunde en un lapso de tiempo muy corto, llevándose consigo prácticamente a toda la gente que iba a bordo. Esto que se conoce como nuestro propio Titanic es quizá la mayor tragedia civil náutica de Chile. El sol de agosto en Coquimbo no es el más resplandeciente, pero el vapor Itata se ilumina con las miradas y sonrisas de esperanza de pasajeros que comienzan a abordar, la mayoría familias pobres con hijos pequeños. El destino, Antofagasta, y la promesa salitrera de una mejor calidad de vida para alrededor de 500 personas llenas de esperanza. Nadie imagina que solo en un par de horas la aventura se convertirá en una lucha desesperada por sobrevivir, volver a pisar la tierra que estaban dejando atrás. Venimos a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a ver de qué manera la prensa de la época trató el tema del Itata. En el Mercurio del 29 de agosto de 1922 dice que frente a Cruz Grande habría naufragado un gran vapor. La articulación de la noticia es bien dramática porque debido a las dificultades técnicas de la época se iban imprimiendo distintos párrafos a medida que se iban teniendo más noticias. Al comienzo dice, comenzaron a circular en esta ciudad alarmantes rumores que se referían a una horrorosa catástrofe ocurrida en el mar frente a esta provincia. Luego, más abajo dice, la oficina radiográfica de Coquimbo ha llamado al Itata por todos los rumbos y hasta Antofagasta, pero sin recibir ninguna contestación. Luego dice, el subdelegado marítimo comunica que tiene la noticia de un gran vapor que habría naufragado en Isla Choros y la noticia se va completando hasta terminar con última hora. Un pescador que ha llegado de Coquimbo asegura que vio al Itata tumbarse de estribor. Agrega que luego una enorme ola lo levantó y el vapor se hundió. Los buques de la Armada han cruzado en todas direcciones sus comunicaciones inalámbricas sin encontrar contestación del Itata. En ese momento se temía lo peor. Un buque cargado de pasajeros que venían desde Valparaíso y otros rumbos estaba completamente perdido.
siempre se pregunta qué habrá pasado por la cabeza de los protagonistas en una tragedia tan terrible como esta. O qué habrá pensado la tripulación o el capitán. ¿Qué hacer en ese momento tan terrible? No los podemos revivir. Pero en esta ciudad descubrimos a un nieto del capitán Julio Caldera. Acá en Viña, Patricio Caldera nos va a contar que en su familia se mantiene el recuerdo y las reflexiones sobre esto tan terrible que ocurrió con el Itata hace tanto tiempo. Hola Patricio, ¿cómo estás? Patricio Caldera es pintor. La experiencia de su tío abuelo, Julio Caldera, capitán del Itata al momento del hundimiento, ha marcado su oficio y toda su vida. Ah, y al tiro nos recibe entonces el Itata. Aquí está el Itata. ¿Y esto lo estáis trabajando Sí. hace cuánto? Un par de meses que he estado, hay detalles que le faltan, la cubierta, hay unas cosas que las fotos están medias borrosas, medias difusas y necesito un poco de asesoría con la gente especialista para darle esos detalles, pero el mar va avanzando. Tú sabes que la tripulación del Itata era una cosa y que los viajeros que iban en el Itata eran en su mayoría gente de clase baja, ¿no? ¿Tú tienes antecedentes de cómo se viajaba en esa época? Sí, eso era una micro de campo, le echaban de todo. Porque era el modo de transporte de la época, ¿cachai? La gente. Algunos le denominaron el Titanic chileno por un asunto de que había una primera o segunda clase, pero no sacó ninguna ventaja. Para el naufragio no hubo ninguna ventaja, porque los tipos quedaron atrapados, ni siquiera se hundió en 3 minutos. Sí. A diferencia del Titanic, que son como 2 horas o algo, ¿cachai? El Itata era un vapor que había sido construido en el año 1873. Era bastante antiguo. Su casco, de hierro, pesaba 1.617 toneladas, medía 88 metros de largo y 12 metros de ancho. En 1920 es modificado por la Compañía Nacional de Vapores para aumentar su capacidad de carga y así aprovechar la demanda de decenas de familias que se aventuraban al norte en busca de sueños y esperanza de una vida mejor. Nos encontramos con Ricardo Bordones. Él es sociólogo y productor del documental Itata, que relata la tragedia del vapor. Ya que está tan de moda los procesos migratorios, este también era un proceso migratorio. Eran familias completas que viajaban, buscaban un futuro en el norte, en el despoblado de Tarapacá. Salitreras, claro. Y viajaban buscando un sueño, que en este caso se transformó en una pesadilla. ¿Sabemos más o menos en qué condiciones iban viajando estas personas? Eran comerciantes de pacotilla. Si bien iba un grupo de familias, había un grupo en primera clase, la gran mayoría iban sobre cubierta, donde armaban una especie de hamaca y dormían en la misma cubierta, a la intemperie, sin ningún resguardo, junto con los animales, junto con el ganado, vacuno, cordero. ¿Tenemos más o menos identificado el porcentaje de personas de primera clase versus los de segunda clase? ¿No? Bueno, se entendía también que era de la necesidad imperiosa de viajar viajaban en las condiciones en las que podían. Y ni siquiera hay un manifiesto de pasajeros ni siquiera de clase... Pero ¿sí? Nosotros sí, por distintas fuentes, hemos podido corroborar que eran 500 personas las que iban a bordo del Itata. 500 personas. 500 personas y 100 niños. La gente iba a las salitreras, la mayoría era familias enteras que viajaban con un sueño, eran enganchados, porque la industria salitrera en ese tiempo ya venía en baja. Claro. Entonces, eso es más dramático pensar que tú vendiste todas tus pertenencias, pescaste a tus niños, a tu familia, te fuiste en el barco con un sueño y todo se truncó. Terminaste en el fondo del mar. Sí, terminaste en el fondo del mar por varias decisiones. Eso es importante. Hay versiones al respecto, ¿no? Dicen, no, el barco iba sobrecargado en Coquimbo, lo llenaron de fardos de pasto, de animales. Hay otra versión que dice que fueron las modificaciones que se le hicieron en cubierta, que le variaron su centro de gravedad, su eje. ¿Qué es lo que sabes tú de eso? Bueno, en cuanto a la cubierta, efectivamente le agregaron una tercera cubierta con unos toldos, en la cual le agregaron carga viva, cosa que el capitán no lo permitía. Yo tengo el texto ahí en el cual el encargado del puerto, Gutrovich creo que se llamaba, él dice, el capitán no permitía poner en el viaje anterior carga en el tercer piso. Llegaba una junta de técnicos, llegó de Valparaíso con un certificado diciendo que sí se podía. La furia del mar y la lluvia parecen aumentar con cada ola que azota al Itata.
Los animales corren sin control y caen derribados por los monstruosos torbellinos de viento que atraviesan la cubierta. Las olas ya penetran al interior del barco y cuesta encontrar espacios donde resguardarse. En medio del caos incipiente, un grupo de padres y madres cobijan a sus hijos. Les prometen que el peligro ya pasará, pero como el agua, el pánico también comienza a inundar todos los rincones del Itata. Atento, proa, ¿hay alguien a proa? En la antigüedad, digamos, los buques de empresa marítima del Estado hacían esta ruta con pasajeros hacia el norte. No había carretera. Entonces era la única forma de llegar a Arica, llegar a Antofagasta, digamos, por vía marítima. Y la gente se predisponía, digamos, a sufrir los embates del mar ahí en la zona de Coquimbo. Porque el mar choca en esa parte, Lengua de Vaca, Puerto Aldea, y se devuelve la ola. Pero tú sales de Coquimbo, llegas a Lengua de Vaca y es otro clima. En el mes de agosto han ocurrido la mayoría de los accidentes marítimos en nuestra costa, alrededor del 15 de agosto, porque ese es el pic, digamos, de los malos tiempos del invierno. Familias desesperadas en busca de mejores condiciones de vida no lo pensaban dos veces antes de embarcarse en los buques que los llevarían al Norte Grande, confiando ciegamente en la experiencia de endurecidos marinos que enfrentaban a diario la furia del mar. Uno de esos experimentados navegantes era Julio Caldera, el capitán del Itata. Mi viejo se murió cuando yo era muy joven, entonces quedaron algunas tías que vivían en el extranjero, una tía viejita que me decía, no, me pusieron Julia porque el tío se llamaba Julio. Por el capitán Julio Caldera. El capitán Julio Caldera. No, y don Julio murió con el Itata, murió a lo valiente. Ah, eso es importante. En la familia él es un héroe. Un héroe, el valiente. ¿Cómo lo ves tú? Un héroe, un tipo que es un ejemplo. Y además que investigué mucho y leí todos los relatos de sus camaradas, de la gente subordinada, lo trataban como un padre, como un valiente, y que él murió hasta el último momento en el puente, a veces después se hundió con el barco. La tradición de hundirse con su barco. De hundirse con su barco. Rescatar a la gente. Rescatar a la gente, herido de muerte, con un corte en la garganta, aturdido, vuelve a flote, lo retoman de un bote, aturdido, se da vuelta el bote de nuevo, se cae. Mira, hay versiones, hasta que dicen que le pegaban un disparo. Después de un camino precioso con guanacos, cactus, un paisaje conmovedor, estamos ahora entrando al pueblo de Los Choros, que fue testigo en 1922 de esta tragedia que fue el hundimiento del Itata. Nos reunimos con dos habitantes de Los Choros, don Héctor Tapia y don Aliro Sarricueta. Hola, Aliro, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a ir al cementerio que hay de acá en la playa, donde todavía hay cuerpos que se enterraron ahí. Ah, quedaron acá. Claro, quedaron, sí. Del náufrago. Los habitantes del pequeño poblado de Los Choros fueron los responsables del rescate de los pocos infortunados que lograron llegar a la playa y sobrevivir después de varias horas de luchar por sus vidas en las heladas aguas del Pacífico. Empezaron a llegar de a poco los náufragos, ¿cierto? Llegaron a la casa a los potreros de mi abuelo. Yeah. Los primeros, porque estaba más cerca, digamos, a la playa, unos 3 kilómetros o algo más. Los que pudieron salir caminando, claro, digo. Ellos salieron caminando y llegaron mi abuelo tenía caballos, así, y más hijos. Entonces, ahí salieron al rescate. Otros llegaron a Los Choros. Y ahí la gente se agrupó y se salieron al rescate. El pueblo salió sí, a la playa. Sí. Algunos quedaron en la playa también, porque no se podían mover. Y vivo. Vivo. Y por hipotermia. Por hipotermia murieron en la playa. Murieron en la playa, sí. No solamente son los ahogados, sino hay gente que logró llegar a la costa y murió en la costa. Claro, además llevaban toda la noche, ¿no? Toda la noche. Ahora vamos a conversar con don Manuel Sarricueta, que es la persona más longeva de Los Choros y que tiene testimonio directo de lo que ocurrió en el Itata. Hola, don Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tanto gusto, igualmente. ¿Cómo supieron que se había hundido el Itata? ¿Cómo supieron que había habido un desastre? Porque salieron dos caballeros náufragos ahí a la playa. ¿Ya? Porque venían
parece que eran 40 o 30 los que venían en la lancha. Ah, en una lancha. Pero como venían de noche, en toda la braveza, en las horas cruzadas, se dieron vuelta. Ah, y salieron pocos nomás. Entonces. No, pues salieron 2, 3 nomás. Pues. Uno tomó patos grande para el llano tenía brújula, el gallo se ubicó un poco y murió por ahí, nomás no alcanzó a salir. ¿No alcanzó a llegar? Y uno llegó aquí, Ya, pelado. ya. Ahí, esa casa que está en el medio, ahí, más allá de esa. Ahí llegaron, ahí llegó el gallo pelado, la vieja que se desmaya. Nunca supimos bien en la familia, al menos por mi tía, dónde había quedado el cuerpo del capitán. No sabíamos si había quedado en una fosa común, si estaba en Coquimbo, estaba en Valparaíso. Yo me he dedicado a investigar por esas cosas con los muchachos de la Universidad del Norte y ellos tenían datos muy precisos en torno al tema. Diarios que yo no manejaba, diarios de Santiago, de la zona, en los cuales aparecía que el capitán al final lo habían llevado en burro a Cruz Grande, de Cruz Grande lo habían llevado en un transbordador, el Tofo, y el Tofo al final lo trasladaron a Valparaíso. ¿A Valparaíso? A Valparaíso, pero no está en la tumba de la familia. No está en la tumba, porque yo tengo el archivo de la tumba de la familia, no está. Han desaparecido. A lo largo de 30 kilómetros fueron apareciendo náufragos, cadáveres y restos del naufragio. Lo que pasa es que acá donde se hundió el vapor Itata hay una convergencia de oleaje que tiene mucha corriente. Entonces desplaza los cuerpos en cualquier en dirección. cualquier dirección, ¿entiendes? Porque por algo se llama la altura de Coquimbo ahí. Sí, los fajos del toro. Sí, mi abuelo tenía harta experiencia porque él le tocó acarrear Él ayudó. claro, cadáveres al pueblo. Ayudó. Y ¿Cómo los llevaban? Los llevaban en animales, pues en ese tiempo burros, mulas, ahí los echaban. Ahora tendremos la oportunidad de acercarnos al lugar mismo del naufragio en compañía del biólogo Carlos Cortés, quien ha liderado por años la búsqueda de los restos del Itata. Además, es el director del documental del mismo nombre. Carlos, estamos acá a una distancia relativa nomás de la costa. Esto no es ni con mucho la distancia a la que se hundió el Itata. Me gustaría hacerte una pregunta súper importante. ¿Por qué se hundió el vapor Itata? ¿Qué pasó ese día 22 de agosto? Mira, estos vapores acostumbraban a viajar sobrecargados. Esa era la razón que daban los armadores, que daba la gente, la prensa en la época. Pero la verdad es que el Itata se hundió en un temporal de viento bastante inusual en la época, que la verdad es que nos sorprendió y además traía animales. Evidentemente el centro de gravedad se perdía porque en otro relato decían que el capitán se paseaba preocupado y miraba el barco desde la popa y hacía este gesto como no, porque el barco cabeceaba. Perfecto. Y él lo sabía. Ya. O sea, de hecho, él había sido retirado de la Marina Naval por diferencias con el alto mando. Llevaba 2 años en la Marina Mercante y por los relatos también de sus amigos, era su último viaje. La empresa que me carga el buque tiene la obligación de entregarme la carga a satisfacción del buque. Y yo le digo, quiero que me trinque esto, quiero que me mueva este cajón de acá, que lo ponga allá, que lo corra para acá. Uno tiene que prever esas cosas. El cajón se me puede correr, que el contenedor que me colocaron en la cubierta no está bien amarrado. Y me pongo a pasar un accidente. Yo he visto donde a un buque se le van 60 contenedores al agua. El otro día un buque que hay en la China, por ahí parece que lo pasó a llevar otro barco y caían los contenedores, pero como caja de fósforo. El animal es un peso que se traslada, salvo que vayan en corrales así muy asegurados, pero igual es un peso que se traslada. Ahora, el animal, digamos, tiene la desventaja que con el excremento, digamos, se van tapando los ductos, digamos, de desagüe. Y también es una carga difícil el animal, muy difícil. Y una pregunta entonces a ti. ¿Hubo responsabilidad de Julio Caldera en el...? No hubo porque él cuando está aturdido, lo único que deliraba adentro decía que el timón no respondía, que se quebró la caña del timón. Entonces el barco de alguna manera está a la deriva. Y el problema de siempre, don apuro y don dinero. ¿Por qué te hacen salir en un momento por apuro? ¿Por qué te lo cargan hasta arriba? Por dinero. Es una historia que se repite. Hay una responsabilidad administrativa. Hay gente que Sí, obliga por al capitán supuesto. a sobrecargarlo. Por supuesto. Y te apuran porque hay que llegar a tiempo con las cosas.
y hay que salirnos. En ese tiempo, digamos, los viejos tenían tremendos brazos, porque incluso esto no eran sistemas de telemotor, ni eléctrico, ni hidráulico, eran sistemas, digamos, con guanes de cadena y unos émbolos de vapor. Entonces los timoneles se mamaban 2 horas aquí en el puente, gobernando, y se relevaban cada 2 horas, y terminaban muertos o cansados. Las cubiertas que tenía algunas le llamaban cubiertas corridas. Eran cubiertas que no tenían separación. Como que imagínate, un edificio entero, un piso entero abierto. Entonces ahí te llenan los animales. Entonces tú al mover el viento, el agua, los animales se fueron a una banda, claro, se escoró el barco y fue un tumbo hacia un lado, como lo describen, un tumbo hacia un lado, que fue una ola hacia un lado, lo tiró, luego la segunda ola lo tiró hacia el otro lado porque embarcó mucha agua y se fue de vuelta a Campana. De vuelta acá. ¿Cuánto demoró en hundirse? Según los cálculos de los relatos de los sobrevivientes, algunos dicen 3 minutos, otros 5 minutos. Igual eso es bastante... No sé cómo medir ese tiempo, no sé si alguien podría medir el tiempo con la desesperación, pero probablemente tienen que haber sido eso. El barco de pronto se inclina, suena la sirena de emergencia y el pánico se apodera de los pasajeros. Algunos se encierran en sus camarotes aterrados. Otros ruedan por cubierta buscando en la penumbra algo de qué afirmarse. Las familias se separan, los niños se sueltan de las manos de sus padres y los gritos de horror llenan el paisaje. Una ola viene, una ola monstruosa que golpea a Litata y la gente ve cómo el agua entra y sube por las escotillas mientras el navío se hunde rápidamente, dejando una costra de animales, personas y objetos diversos flotando en un mar congelado y negro como la noche que los cubre. El mar muestra violencia, es fuerte, la arena tampoco es muy amable, no se ven vegetación alrededor. ¿Cuánto tuvieron que caminar las personas que llegaron a esta playa para encontrar Ayuda. ayuda recién? ¿Cuánto? 6 kilómetros. 6 kilómetros. Sí, pero los más cercanos, 4 kilómetros. Los Choros está hacia el este, donde estamos en este momento. Y todo ese lugar fueron saliendo gente sobreviviente, qué sé yo. Por toda esta playa. Claro. Soy Luis Rubilán Ramírez, contramaestre del bote salvavidas de Valparaíso. El agua en nuestra costa es heladísima. Efectivamente, hemos comprobado que en relación al organismo, tiene que ver con peso, con capacidades aeróbicas, con estatura, hay un promedio de 10, 15, 20 minutos donde ya el organismo empieza a sentir los efectos de la temperatura, de la hipotermia. Es decir, empezamos a sentir los dedos entumecidos, empezamos con los dolores de hueso y eso ya empieza a complicarnos, visión borrosa. La condición física jugó a favor de los más jóvenes y lo segundo tiene que ver con el espíritu de supervivencia. Yo con capacidades de natación joven tengo la posibilidad, vieron la costa y nadaron y jugaron. Entiendo que fue mucha gente que nadó hacia la costa, no todos llegaron, pero llegaron efectivamente los más jóvenes. Se la jugaron y tuvieron la capacidad. Se salvan 26 personas, hombres, jóvenes, que logran llegar a la costa. Fallecen, claro, no hay ninguna mujer, ningún niño que sobreviva a esta tragedia. Los esfuerzos del rescate fueron encargados al crucero Chacabuco, que se encontraba muy cerca en la bahía de Tongoy. Sin embargo, demoró inexplicables 18 horas en llegar al sitio del suceso. Por supuesto, no recogió ningún sobreviviente ni cuerpo de las frías aguas. El almirante Schroeder, responsable de las acciones, fue duramente criticado y muy cuestionado, no solo por los ciudadanos, sino también por las autoridades de la época. Sí, Schroeder fue el responsable. La misma marinería decía, ellos mismos decían que si hubiese estado Gómez Carreño, hubiese mandado a la flota entera. O sea, también entendían que había una cosa de mando y decir, hay que hacerlo. El tipo pasó a Coquimbo, cargó cosas, fue a buscar un cirujano, una ponteada. ¿Para qué? Para esperar a todos cuando ya estaban muertos. Claro, 18 horas la gente estaba con hipotermia, muerta. Sí, no había nada que hacer.
y podían haber rescatado a muchas personas, efectivamente. Y eso está ahí. De hecho, tengo otros textos y recortes en los cuales en Coquimbo y La Serena, bandera media asta, al tipo lo abucheaban cuando llegaba por la desidia en ese sentido. Ah, fueron atacados. Fueron funados, directamente funados por la ciudadanía. O sea, la población rechazó a la gente de la Armada. Ellos sienten que no se comportaron apropiadamente, entonces. Absolutamente. Sí, hay relatos, hay textos que dicen que los tipos tenían carbón o calderas para pasear a la gente, pero sin embargo... ¿Relato? O sea... Sí, ese es relato. Yo tengo... Léelo. Mañana se llevará a efecto en La Serena un mitin de protesta contra las autoridades de Valparaíso que permitían viajar a Litata con sus cubiertas llenas de animales y contra la escuadra porque no auxilió oportunamente a los náufragos. Se comenta que el almirante Latorre esté falto de carbón cuando lo tienen los buques hasta para paseos. O sea, estaban enojados. Estaban enojados, había bandera media asta, bandera negro, sí. El comercio cerraba a mediodía en son de protesta. Sucedió, era gente que estaba ahí, estaba flotando a 50 kilómetros, 100 kilómetros ahí, que podían ir, estaban en Tongoy. La cuadra entera estaba en Tongoy. No estaban en Valparaíso ni mucho menos. 1 hora, 2 horas. Entonces decían que las calderas demoraban 6 horas, pero que los tipos nos mandaron los destructores. Este es el cementerio que se llama Los Náufragos de Litata. Acá hay más o menos 60 cadáveres de los ¿60? que no, sí, 60 de los que no fueron reclamados. O sus parientes no llegaron. ¿Por qué los dejaron acá? Porque ya el mal olor de los cadáveres, lo más rápido era... Ah, enterrarlos aquí. Claro. O sea, los habían tenido ahí mientras los reclamaban, pero... Claro. ¿Qué más? Es un hito bien pequeñito para un desastre de la magnitud del hundimiento de Litata, ¿no? Muy pequeño, claro que sí. Siempre habían personas, grupos que venían acá a los náufragos a pedirle una manda y de hecho recibieron varios... Ah, esto es una animita entonces. Claro, sí, una animita. En realidad es chico para la importancia, tomando en cuenta que venían 480 personas más o menos. Pero acá en Chile más se sabe del Titanic, claro que sí. Como todas las cosas que este naufragio. Claro. Los habitantes del pueblo de Los Choros se sienten los orgullosos guardianes de lo ocurrido hace casi 90 años en sus costas y son los protectores de esos muertos no identificados que descansan muy cerca de la orilla que los recibió moribundos la noche del 28 de agosto de 1922. Ustedes entonces como pueblo entablaron una relación con este evento incluso religiosa, ¿no? Hay una unión del pueblo de Los Choros con esta... Son muy milagrosos según la gente porque vienen siempre a prenderle vela, la mayoría de las Y liturgias personas. también, vienen los Liturgia, curitas. sí. O sea, esto es algo vivo acá en... Sí, algo vivo. En octubre de 2017, y luego de 7 años de intensa y frustrante búsqueda, la expedición de Carlos Cortés logró dar finalmente con los restos del malogrado barco. Las sobrecogedoras imágenes de esta verdadera tumba marina gritan en silencio el horror vivido por 500 personas que lucharon por sus vidas en estas gélidas aguas hace casi ya 100 años. ¿Qué pasó cuando vieron la primera imagen? Lanzamos el robot de Oceana como 4 o 5 días seguidos, hasta que en uno de esos días lo primero que vimos fue un hueso. Costillas vimos y vimos ropa. Entonces cuando vemos esas primeras cosas es, bueno, para nosotros que estamos ahí tratando de encontrar el casco del barco, queremos seguir buscando, pero ya significa que estamos en el lugar que digamos lo trágico, o sea, no sé si lo trágico, pero ahí está la vida humana, claro. Ahí está la vida humana esperando que alguien llegara con alguna cámara y le mostrara que ellos estaban ahí todavía. Y ese desafío, bueno, después nos llevó durante los siguientes días a encontrar nuevamente huesos, ya después encontramos huesos, ya después nos empezamos a dar cuenta que lo que estaba bajo los sedimentos, era carbón, estaba todo el carbón repartido del barco, de las calderas, estaba abajo, entonces ya era inevitable que estábamos cerca de Litata. Y así fuimos encontrando, después encontramos pedazos de fierro, fichas de salitrera. Fichas de salitrera. Hay que mirarlas con detención, pero están ahí. Hasta que llegamos al casco, y caímos al casco, vimos un mástil
caímos en la proa del barco, Ya era winche, ya Litata. eso, claro, no, así es el Litata. Ahí vienen los gritos eufóricos, viene todo el cuento, toda la gente, la tripulación también. La universidad adquirimos un ROV, que es un robot que se mete hasta 1000 metros de profundidad con brazos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer alguna recuperación, eventualmente hacer una recuperación de restos para construir un museo, ojalá en el pueblo de Los Choros, y ahí venir a devolverle un poco la mano que ellos le dieron a los náufragos, con enterrarlos, con preocuparse de ellos y con construir incluso estos lugares simbólicos donde la gente aún va a rezar y le reza a los náufragos de Litata, que los consideran incluso milagrosos. Los gritos de auxilio, llamando a sus hijos, esposas, entre los rugidos de las olas, ya se van apagando. Solo quedan los gritos de los pocos afortunados que van remando en los únicos 2 botes de emergencia de Litata. Empapados, congelados, ven con horror cadáveres flotando a su alrededor, gritos a lo lejos pidiendo una ayuda que jamás llegará. De las alrededor de 500 almas que salieron de Coquimbo ese día, solo 26 sobrevivieron. Los demás se congelaron en las costas o se perdieron para siempre en el fondo del mar. Se podría hacer un memorial más simbólico, más significativo para toda esta tragedia que pasó el año 22. Ustedes conocen y ya han estado acá, pero para uno es un poco de escalofrío pensar que estamos sobre los sobrevivientes no solo de un naufragio, de personas que primero quizás eran personas pobres que habían venido al norte a buscar un mejor destino y se encontraron con esta tragedia. Personas que desaparecieron para sus familias, que nadie sabe dónde están y están acá. Personas que además sufrieron de una manera terrible. El naufragio es un episodio bien terrible, las características. Estar alejados, haber estado abandonados, porque no hubo búsqueda hasta el día siguiente. Ellos pasaron toda una noche abandonados en el mar. Y algunos de ellos, como ustedes me cuentan, haber sobrevivido al naufragio, haber sobrevivido la noche, haber logrado llegar a la costa y haber muerto en la playa. Eso lo encuentro espantoso. Es fuerte. Es muy, muy, muy terrible. Y están acá, todo este dolor está aquí. Esto es una herida. Es una herida que relata una forma de vida, cómo la gente se transportaba en ese tiempo. De hecho, después de esta catástrofe, no se permitió llevar más gente. O sea, como una normativa de Marina. Todos los barcos que fueron refaccionados o fueron agregados algunas piezas en Chile, naufragaron a las alturas de Coquimbo. Bueno, finalmente llegamos al punto, la fosa común, y es allá donde en 1922 se hunde el vapor Itata en una tragedia espantosa, con cientos de personas en su vientre que se hundieron para siempre en el fondo del mar. Si tuviéramos que describir en una sola palabra la tragedia del vapor Itata, hablaríamos de la palabra ambición. Una palabra que cuando todos éramos pequeños era una mala palabra, pero que hoy es un atributo deseable por todo el mundo. La ambición hizo que cargaran en exceso con fardos de pasto la proa del vapor. La ambición hizo que subieran más piezas de vacuno que las recomendables. La ambición puso la carga en exceso y mal estibada. La ambición hizo cargar a más familias de las recomendables. La ambición de la compañía naviera construyó un edificio sobre la cubierta que desniveló y hizo perder su centro de gravedad a este barco y lo convirtió en una tumba para cientos de personas de clase baja. No murieron los dueños del barco, no murieron los dueños de la salitrera. Allá, en la tumba, en esa fosa común, hay decenas de NN de familias de clase baja que hasta el día de